Último bloque de Mundo Empresa, por supuesto, pero lleno de información. La verdad es que se viene una entrevista increíble que no se la pueden perder. Y yo voy a presentar a mi invitado porque ya está del otro lado. Vamos a estar hablando de un tema muy particular y que a raíz de la pandemia se hizo más fuerte todavía y qué mejor que un especialista para que nos comente del tema. Está del otro lado Coqui Ledvin. Él es abogado y denominado abogado 2.0 y él nos va a saber decir por qué. Porque él es especialista además en cibercrimen y evidencia digital, especialista y maestrando en Derecho Penal por la Universidad de Torcuato Di Tella. Además es autor del libro Hackeados, Delitos en el Mundo 2.0 y Medidas para Protegernos. Muy buenas noches, Coqui, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Empresa. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos y por supuesto es un placer que hoy estés en esta noche acompañándonos y hablando un poco más de este tema que es muy particular, que quizás muchos por ahí, hasta lo que pasó durante toda la pandemia, no estaban enterados y queremos arrancar sabiendo hoy de qué se trata el cibercrimen. Mira, cibercrimen en realidad es una palabra muy de moda, pero no todos los delitos cibernéticos son realmente novedosos, sino en lo que hay una novedad es en la forma de cometer viejos delitos. Podríamos decir que hay dos tipos de cibercrímenes: aquellos delitos clásicos que ahora se renovaron por los medios comisivos, por ejemplo, injurias y calumnias que se pueden cometer a través de redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, o nuevos delitos en donde la tecnología es el objeto ya de ataque, en donde a lo que apunta el criminal es a un sistema informático. Los mal denominados, pero muy conocidos como hackeos, accesos ilegítimos a sistemas informáticos, daños informáticos, delitos de denegación de servicios. Hay un montón de delitos novedosos que se incorporan ahora a medida que la tecnología va avanzando. De hecho, hay delitos que se están cometiendo y que todavía no están regulados, por ejemplo, aquellos a través de los cuales se utiliza inteligencia artificial, deepfakes, por ponerte un ejemplo en particular. Así que el cibercrimen se viene actualizando y se va a seguir actualizando en la medida que la tecnología lo vaya también acompañando. Coqui, esto que decías vos, hoy los celulares, la mayoría casi traen también lectura de huella digital, pero también esto de lo facial, leer lo facial. ¿Cómo esto en los últimos tiempos fue tomando mayor visibilidad también para resguardar la seguridad propia? Bueno, estamos en una época en la que ya nos dimos cuenta de que aplicar contraseñas como método de autenticación o de seguridad tiene bastantes brechas de vulnerabilidad por cuanto se ven filtradas constantemente, por cuanto se venden en la dark y en la deep web, por cuanto utilizamos contraseñas que son fáciles de recordar, lo que implica que también son fáciles de adivinar. Usamos la misma para todas nuestras cuentas. Digo, hay un montón de cuestiones en relación a cómo nosotros los usuarios usamos las contraseñas que hacen que las empresas tengan que encontrar métodos de autentificarnos que sean un poquito más seguros que esas llaves digitales. Y qué más seguro que autentificarnos a nosotros mismos que a través de nosotros, digo, a través de nuestra biometría. Alguien puede tener nuestra contraseña, pero es muy difícil que alguien tenga nuestra huella dactilar o que tenga nuestros datos biométricos faciales, salvo que utilicen una máscara con una impresión 3D. Digo, es bastante complicado, con lo cual se va a ir migrando de este sistema de autenticación mediante claves a un sistema de autenticación más personalizado al propio usuario. Coquimundo Empresa es un programa dedicado a los emprendimientos, a las pymes. ¿De qué manera hoy el cibercrimen puede afectar a estos emprendimientos o a estas empresas también? Que es muy importante también decirlo, me parece. Te voy a hacer una consulta para que te preguntes cómo, para que vos misma te respondas cómo afectan a las empresas o por qué afectan tanto a las empresas. ¿Por qué delinque un criminal? Digo, ¿cuál es el objetivo que suele tener en general? ¿Se te ocurre? ¿Tras qué está el criminal? Crecer con esa información robada, por supuesto. Sí puede ser, pero en realidad lo que busca un criminal en sí es un trabajo ilícito, ¿no? Pero un trabajo, en fin, y suele ser un rédito económico. ¿A quién le puede sacar más dinero un criminal? ¿A un particular o a una empresa? Entonces apuntan al bolsillo que más caudal tiene, al bolsillo más grande. Generalmente, salvo que hablemos de una personalidad, un magnate, las empresas tienen un bolsillo mucho más holgado, un patrimonio mucho más grande que los particulares. Es por eso que los criminales
los mismos tipos de ataques eh, que pueden dirigir contra las personas, contra los ciudadanos, los dirigen las empresas. Por ejemplo, espionaje digital, esto es sustraer información a través de algún acceso ilegítimo para vendérselo a la competencia. Ataques de ransomware, le pasó a Telecom, le pasó al grupo Cencosud, le pasó inclusive a Migraciones, extorsiones, chantajes, daños informáticos, fraudes, sin duda, la famosa estafa del CIO, pero que ahora es una versión 2.0, convirtiéndose en una 4.0. Cuando se habla de 4.0 estamos hablando de inteligencia artificial. Esto es, los criminales están usando deepfakes para hacerse pasar y verse y escucharse como si fueran el CEO de una determinada empresa para dar órdenes a sus subordinados que hagan transferencias de dinero, y así han defraudado empresas de Estados Unidos y Reino Unido por más de 500.000 dólares, por ponerte un ejemplo. Entonces, es obvio que la cibercriminalidad enfocada en el entorno corporativo va a seguir creciendo, porque el criminal encuentra mucho más rédito en dirigir la misma maniobra contra una empresa que contra una persona en concreto. Coqui, ¿cuál es la manera en la que nos podemos defender de estos ciberataques, no solo desde lo digital, sino también desde los legal? Me imagino que habrá una asesoría en todo momento de en que uno se sienta también atacado o que te empiecen a robar datos o tu trabajo, que la verdad es que no solamente es el tiempo que le dedicó uno, sino también el trabajo quizás de alguno de toda la vida. Acá hay que distinguir dos escenarios. El primero que me planteás es cómo prevenirlo, y el otro es cómo reaccionar si fuimos víctimas de alguno de estos ataques. ¿Cómo prevenirlo? Primero, creo que la mejor herramienta que tenemos de prevención es la concientización, y esto es saber cuáles son los riesgos, porque es muy difícil prevenir algo que no conocemos, y hay muchísima gente que está utilizando Internet como si fuera una especie de patio de juegos, en donde obviamente hay muchísimos beneficios, la interconectividad, las oportunidades laborales, comerciar, la comodidad, aprender online, etcétera, etcétera, pero hay un montón de riesgos que también acarrea este nuevo entorno, y que tiene un lenguaje propio que no muchos conocen, y tenemos un problema, que es que el año pasado el aislamiento y todo lo que determinó el coronavirus generó una especie de aceleración de la revolución digital, en donde aún el más agnóstico a utilizar Internet para aprender, para trabajar, para lo que te imagines, tuvo que forzosamente migrar a este ámbito. Y esa migración forzosa no tuvo una curva de aprendizaje en el medio, no hubo alguien que nos enseñe a cómo aprender por videoconferencia. Y no hablo de cómo prestar atención, sino de cómo utilizar Zoom de forma segura, y ocurrió durante toda la primera parte del año pasado, en donde hubieron un montón de delitos cometidos a través de plataformas de videoconferencias. Nadie nos explicó cómo comprar en línea de forma segura, quizás, y en el Hot Sale, en el Cyber Monday, en el Black Friday, hubieron cientos y miles de estafas por personas que por ahí no sabían de qué tener cuidado. Entonces, lo más importante acá es educarse, y para educarse hay que reconocer la necesidad de hacerlo, y hay que empezar a aprender. Esto es un poco lo que planteo en el libro del que hablaste cuando me presentaste, y después enfocado a las empresas, que es a quienes apunta por ahí, que son los oyentes que nos están viendo. Las empresas necesitan tener o bien un asesoramiento interno o externo en materia de ciberseguridad, porque hay que pensar que la empresa y la barrera de seguridad de una empresa está compuesta por los integrantes, independientemente de los sistemas. Y esta cadena de protección está compuesta por un montón de eslabones. Cada uno de esos eslabones es el integrante de la empresa. La cadena es tan fuerte como su integrante más débil. Eso quiere decir que si las empresas no capacitan absolutamente todo su personal en materia de ciberseguridad, de qué hacer, qué no hacer, a dónde hacer clic, qué descargar y qué no, cómo corroborar si estoy recibiendo un phishing o no, quiere decir que por más capacitado que esté quizás el CEO, el directivo o los gerentes, si la persona que atiende la puerta o que tiene acceso a un sistema, la recepcionista, recibe un correo electrónico malintencionado y hace clic por desconocimiento, cae toda la empresa. Entonces es muy importante acá la capacitación, saber cuáles son los riesgos y saber cómo prevenirlos. Y la segunda pregunta que me hiciste tiene que ver con cómo reaccionamos. Bueno, acá hay herramientas tanto técnicas como legales. Desde lo legales te puedo decir que hay un montón la mayoría de las conductas están tipificadas por el Código Penal, hay muy poquitas que no.
Pero independientemente de eso, el derecho penal no soluciona nada, lo que hace es una especie de paliativo que aparece cuando ya se cometió el delito. Esto quiere decir que el daño ya se produjo. Entonces, es muy difícil reparar todo al estado anterior. Por esto es muy importante la prevención. Y después hay herramientas técnicas que uno tiene que tener en cuenta de, bueno, no sé, me secuestraron la cuenta de Instagram, suponete, ¿qué hago para recuperarla? Me secuestraron, sufrí un ataque de ransomware y todos mis archivos están bloqueados, están cifrados. ¿Qué hago? El criminal me está diciendo que tengo que pagar una suma en criptomonedas para devolverme los pagos, no pago. Entonces, todas estas cuestiones son cosas que hay que aprender, cosas de las que hay que informarse como para poder saber cómo encararlas si nos pasa. Y lo más probable es que en algún momento nos pase, y el libro al que vos hiciste alusión, yo lo empiezo con una frase que dice así: hay dos tipos de personas, aquellos que fueron hackeados y los que todavía no se enteraron, porque el riesgo es muy grande y el nivel de concientización es muy bajo. Coqui, justamente de esto quería hablar y vos un poco lo adelantabas también sobre tu libro, que bien lo llamamos Hackeados, delitos en el mundo 2.0 y medidas para protegernos. Creo que decías estar educados, creo que también a partir de este libro me imagino que surgió también la idea de empezar a educar a la gente sobre qué se trata este mundo la ciberseguridad, cómo empezar a protegernos también, cómo nace en vos la idea de crear un libro y por qué la necesidad. Este libro surge, exactamente lo empecé a escribir hace un año, el 19 de marzo del año pasado, cuando decretan el aislamiento por el COVID. Yo dije, ok, esto va a explotar porque vamos a estar todos encerrados, vamos a estar todos a través de una pantalla. Hay que alertar a la gente, y las campañas de concientización que se armaban por ahí eran muy técnicas. Los abogados, el cibercrimen involucra dos cosas que son muy técnicas: primero el derecho y segundo la tecnología, con lo cual la confluencia de ambas es aún más complicada, y me parecía que todas las campañas de concientización no estaban bajadas a un lenguaje en el que las víctimas más probables lo puedan entender. Entonces, lo que hice fue escribir en un libro que tiene un librito, le podríamos decir, es un pequeño, tiene 57 páginas, en un idioma, un lenguaje llano, cortito, intenté que sea entretenido, algo que advierta en 3 capítulos cuáles son los riesgos, cómo prevenirlos y cómo reaccionar ante ellos. Y el libro lo publiqué gratuito porque no quería que el costo, que podría ser mínimo, sea algún tipo de obstáculo, ya bien porque alguien no puede o porque no le llama el tema y no le parece importante como realizar una inversión en un libro de ciberseguridad. Entonces dije, bueno, lo pongo, hago que sea gratuito para que nadie se pierda de esta información que me pareció valiosísima, y la confirmación de esto fue lo que pasó durante todo el 2020 y sigue pasando hasta ahora. Digo, el cibercrimen aumentó solamente desde el año pasado hasta ahora más de un 70% en las cifras que tenía en 2019. Con lo cual el libro lo que pretendía y va a seguir pretendiendo es disminuir ese porcentaje de víctimas al mínimo. Coqui, quiero tomar algo también y decirte que la tecnología, la digitalización viene avanzando a pasos que son agigantados. Podemos decir que el año pasado nos hizo avanzar 5 años, si podemos decirlo así, y decía un autor, Byung-Chul Han, que hablaba en su libro del enjambre, cómo esta digitalización va a hacer que avancemos y cómo esto nos va a reunir a todos. Desde tu perspectiva, desde la maestría que estás realizando, ¿qué pensás que van a ser estos 10 años aquí en adelante sobre la digitalización, la tecnología y qué aspectos quizás tenemos que tener en cuenta con la ciberseguridad y los ciberataques? Mira, con lo que pasó en un año, plantear un escenario de lo que va a pasar de acá a 10 sería una locura. Si te digo algo, te miento. Lo que sí sé es que ya nos dimos cuenta de que se marcó un punto de inflexión en el sentido de que eh, ya estamos en una época en la que no podemos seguir utilizando Internet como si no hubieran riesgos. Ya nos dimos cuenta de los riesgos, ya sabemos, ya lo hemos alertado. No hablo de mí, hablo de campañas de concientización por todos lados, que nos advierten y vemos todos los días, somos testigos de que hay gente que es estafada, de que le vacían la cuenta del banco, de que
cayó Migraciones, cayó Twitter, cayó SolarWinds, cayó Garmin, cayeron un montón de empresas enormes, y si caen ellos, ¿cómo no vamos a caer nosotros? Digo, el usuario promedio, que sigue utilizando la misma clave para todas las cuentas, utiliza el día de su cumpleaños, la patente del auto, cosas que son muy fáciles de adivinar, y no estamos teniendo recaudos en cómo utilizamos las redes sociales, de configurar nuestra privacidad, de saber a quién le damos acceso a nuestra información, un montón de cosas que vamos a tener que obligadamente empezar a cambiar, porque si no la Vienen vamos a ellos, pasar muy se mal. están... Y sin dudas algo que se viene de acá a los próximos muy poquitos años, sin dudas ya en un cambio exponencial de acá a 10, como me lo planteaste vos, es la intervención de la inteligencia artificial, no solamente por parte de los criminales, sino también de los estados, que la van a poder utilizar para investigar, por un lado, pero también hay una cuestión muy vinculada a la protección de nuestros datos personales y cómo los estados, los gobiernos, las empresas también están utilizando abusivamente esos datos para perfinarnos digitalmente y mandarnos publicidad teledirigida o utilizar nuestros datos biométricos que toman de fuentes abiertas, quizás como la foto en la que me etiquetan en Facebook, para después que me reconozca una cámara de videovigilancia del gobierno. Entonces, se van a empezar a suscitar un montón de cuestiones que recién están empezando a burbujear, pero en algunos años van a hervir. Coqui, la verdad que increíble cada uno de los temas que tocamos, de los que nos comentaste y la importancia que hay que tener hoy con la ciberseguridad, los resguardos en los ataques y por supuesto preguntarte dónde te puede contactar la gente que quiera asesorarse sobre este tema, que quiera saber más y que quizás esté pasando alguna situación y no sabe cómo empezar a analizar la situación. Eh, yo creo que más que pasar mis canales de contacto, le voy a decir a la gente lo mismo que le digo siempre en redes. Googleen, si alguien pone mi nombre en internet, seguramente le aparece la página del estudio, la empresa en donde trabajo, mi perfil de LinkedIn, Instagram, Twitter, me pueden contactar por donde sea que me encuentren primero, no tengo ningún inconveniente. Gracias, Coqui, por estar en esta noche de Mundo Empresa. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.